Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda la familia Vida Nueva, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Felices para seguir avanzando en estas hermosas espadas proféticas. Hoy vamos a estudiar de manera muy puntual la vida, el libro y las circunstancias de Malaquías. Hoy vamos a estudiar el libro de Malaquías, un libro muy hermoso, muy maravilloso que nos va a yo creo que más que despertar, nos va a encarrilar a todos a continuar firmes y adelantes, enfocados en la santificación del Señor. Y sobre todo, este libro de Malaquías nos lleva a nosotros, después que estudias el plano histórico de las circunstancias que estaban alrededor de este hermoso profeta, a entender de que el hombre es débil y que el hombre, por lo general, siempre va a buscar, por su naturaleza pecaminosa, destruirse en su esencia. Por algo el apóstol Pablo siempre dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo corrupto, este cuerpo de muerte? Yo creo que Malaquías es una expresión de una nación que buscaba tener una comunidad santa, una nación que buscaba tener ciudadanos santos, una ciudad o un país que intentaba por todos los medios cumplir la ley, pero que al final su corazón siempre se torcía hacia lo malo. Para hablar de Malaquías, muchos historiadores creen que, o le colocan, ese famoso escrito de 400 años antes de Cristo. Por allí estaría rondando el ministerio de Malaquías o este libro. Otro dice que posiblemente 450, 400 antes de Cristo. Pero sí es muy puntual conocer de que teológicamente y a nivel estructural, cuando uno estudia la palabra de Dios, existen 400 años de silencio, donde no habló, donde no hubo palabra, donde no hubo inspiración, que fue desde el momento de Malaquías hasta el nacimiento del Redentor del mundo, o de la Nueva Esperanza, o de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Malaquías, posiblemente hasta el inicio, hasta la apertura del Nuevo Testamento, pasaron 400 años. Esos 400 años muy puntualmente lo colocan como los 400 años de silencio. Malaquías fue el último profeta que pudo tener la voz de Dios en lo que se conoce como Antiguo Testamento, pero que también tiene una connotación muy importante. Los que vienen estudiando Ageo, los que vienen estudiando Zacarías, de Zacarías muy puntualmente a Malaquías, y cuando hablamos de Zacarías también hay que meter allí a Ageo, porque fueron contemporáneos. De allí, de ambos, tanto de Ageo y Zacarías hasta Malaquías, pasaron 100 años. Y en esos 100 años muchas cosas pasaron. Rápidamente hay que entender que Israel, o en este caso la nación de Judá, muy puntualmente, Judá había salido con una firme intención de poder volver a levantar sus muros en la época de Zorobabel, en la época de Esdras, en la época incluso también de estos profetas como Ageo y Zacarías, que fueron funcionarios, que fueron hombres de Dios en diferentes funciones, como el caso de Zacarías, que era sacerdote, el caso de Esdras, que era un escriba, o Zorobabel, que era un líder influyente. La finalidad de ellos era restaurar los muros, la finalidad en grosor, aunque cada quien tuvo su participación individual. Allí hay que reconocer que Esdras fue el que llevó las estadísticas, el hombre punzante, el hombre de la estrategia, el arquitecto de todo lo que se hizo, el hombre de los contactos, el hombre de la visión. Zorobabel, ese líder, precursor, que llevó al pueblo a intentar volver a soñar con tener una nación. Esdras, Zacarías, muy puntualmente, lo habíamos dicho en la cápsula, en la armadura anterior, Zacarías, un sacerdote que visión o se enfocó, tenía una cultura, una filosofía de poder restaurar el templo, poder restaurar la adoración, el sistema de sacrificio. Igualmente Ageo, un hombre que vino para advertir que no se hiciera lo malo. Que no se hiciera lo malo, lo vuelvo a repetir, que no se hiciera lo malo. 100 años después de estas aventuras maravillosas que les he podido contar en estos últimos 3-4 minutos, el pueblo se corrompió otra vez.
El pueblo pasaron 100 años, ya tenían su ciudad literalmente con todas las deficiencias, tenían su ciudad literalmente, cuando se habla de deficiencias es porque a pesar de que tenían libertad, sabían que era una nación pequeña. Judá era una nación por allí que no tenía una fuerza militar de prestigio, iban a sufrir o iban a sobrevivir los embates del imperio asirio, los persas, el imperio griego, el imperio romano y posteriormente, pero iba a estar allí ocultada, seguramente bajo perfil. Allí habría que estudiar un poco acerca de los macabeos, un linaje, si se quiere, de ciudadanos de cierta envergadura, de cierto rango, de cierto ADN, que por momentos intentaron lograr la libertad de Judá en aquella época, más conocido o estudiado históricamente en los libros apócrifos, pero eso sería otro costal. Pero sí hay que connotar que en esos 100 años vivieron circunstancias no tan santas como aquella, y cuando digo no tan santas es colocar el interés que tenía Ageo, el interés de Zacarías, el interés de Esdras, el interés de Zorobabel de hace 100 años atrás, de que el pueblo no se corrompiera, de que el pueblo pudiera vivir en santidad, de que el pueblo pudiera guardar el pacto, de que el pueblo pudiera aprender las lecciones de los años y de los siglos anteriores, donde su pecado y su rebelión los había llevado a dividirse como nación, norte, sur, y ambas naciones a caer en lo que significó o en lo que a la final los iba a llevar al cautiverio, a la destrucción. Era: vamos a Jerusalén, vamos a restaurar la ciudad, pero vamos a vivir en santidad, vamos a cumplir el pacto, vamos a honrar la palabra de Dios, aprendamos de la lección. Pero este pueblo, 100 años después, Dios tuvo que levantar a Zacarías para que Zacarías comenzara a advertir que este pueblo iba otra vez rumbo a un despeñadero, que este pueblo no había aprendido la lección y que este pueblo estaba, por más que ellos invocaran a Jehová, habían cometido pecado, volvían otra vez a su misma condición pecaminosa y el pueblo iba a caer otra vez en una destrucción. Usted dirá: pastor, ¿se volvieron a destruir? Hay que llevar la misma secuencia, la secuencia natural, y muchos dicen que la profecía ya estaba dada, porque Dios no invalida su palabra, y que a pesar de que se reedifica la ciudad, este pueblo vuelve a cometer otra vez las transgresiones. En ese periodo de 400 años no vivieron, en muchos casos tenían altos y bajos. Aparece Cristo y ya uno conoce cómo estaba la condición de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia de Jesús que estaban allí, más que cuando utilizo iglesia, es hablar de la doctrina farisaica de la época. ¿Cómo estaba la iglesia? Hablo de cómo estaba el entorno religioso, porque iglesia como tal no existía. Pero los líderes religiosos de la época de Jesús estaban corrompidos, estaban dañados, estaban viciados. Y posteriormente, 70 años después de la muerte de Jesús, Israel fue destruida por los romanos. Entonces pareciera que la historia se iba a repetir. Pasaron 470 años. Otra vez, otra destrucción. Parece interesante, ¿no? Parece fascinante ver cómo el hombre no aprende de las lecciones. Y una de las connotaciones muy puntual cuando uno lee el libro de Zacarías es comprender siempre el amor de Dios. El capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Zacarías habla acerca del amor natural de Jehová por Jacob. Por Jacob, por su casa, por Sión, por querer edificar los muros, por querer edificar la vida de cada uno de ellos, por haberlos llevado a un momento de poder sacarlos del cautiverio, entregarle una nación, pero que lo hizo por amor y que les pedía encarecidamente que no se corrompieran. El amor de Jehová va mucho más allá por una nación de lo que usted y yo podemos sentir por nuestros familiares. Es un amor incondicional, es un amor que está basado y fundamentado en un pacto, en el pacto a Abraham, en el pacto hacia Abraham, Isaac, hacia Jacob, por amor a David, por amor al Redentor del mundo. Y Dios, muy puntualmente, en los capítulos 2 y 3, porque es un libro muy corto, un libro aproximadamente ya de 4 capítulos, es un libro donde el fundamento natural es el amor, pero que ese amor va a llevar literalmente a una humillación. Dios ama y como ama, castiga. No es posible que los sacerdotes no hayan comprendido lo que significa la importancia de poder llevar la palabra de Dios a su máxima expresión e intentar que el pueblo pudiera cumplir la ley. Se habían olvidado de los diezmos,
hacían los cultos religiosos de manera desagradables, impíos, impuros, sin las normas de santidad, violaban todo decreto bíblico, mosaico, en base a los servicios y estatutos dentro del altar de Dios. Había una anarquía ministerial. Era común el divorcio, lo habían hecho parte natural de la vida de cada uno de los ciudadanos. Pareciera que todas estas cosas es un reflejo de lo que vivió Judá y lo que vivieron sus hermanos, los vecinos de Israel, en el pasado. Se habían olvidado de la santidad perfecta de Dios. Habían tomado el ministerio como algo vil, algo por interés. Lo habían tomado hasta cierto punto, si se quiere, burlesco. Habían vuelto, sin duda, a las prácticas antiguas. Las prácticas antiguas estaban allí 100 años después de una reconstrucción. 100 años después de una segunda oportunidad. Dios tiene que levantar a Malaquías con un mensaje de amor, pero con un mensaje también de juicio. Y con un mensaje, obviamente, porque cuando Dios levanta un profeta es para advertir. El profeta exhorta, el profeta edifica y el profeta también consuela. Pero Dios no va a tolerar el pecado. Dios no tolera el pecado y todo pecado lleva factura. Y el peor pecado que Dios puede tolerar, que Dios no puede tolerar, o que Dios realmente ponderiza y señala, es el pecado de los líderes, el pecado de los que llevan la batuta de poder direccionar a los que vienen atrás con un mensaje de salvación y con un mensaje de purificación y con un mensaje de santidad, que es lo que este pueblo había perdido en su esencia natural. Por allí vemos también que vendrán los juicios sobre la tierra, vendrán los juicios para Jerusalén y también vendrán los juicios para la humanidad, porque el libro de Malaquías también a nosotros nos revela que la condición del hombre en su esencia pecaminosa, mortal y en su concupiscencia necesita ser castigada, porque Dios es santo, es extremadamente santo. Ahora, mensajero. Mensajero es una de las palabras que nosotros vamos a encontrar en el libro de Malaquías. Ese mensajero fiel, ese mensajero que lleva la palabra de Dios a pesar de los momentos difíciles y de las circunstancias difíciles. Que para muchos predicadores y muchos evangelizadores del siglo XXI también es un estímulo. Predicar en tiempos de angustia no es fácil. Desafiar a la santidad no es fácil. Advertir acerca de la impureza del altar no es fácil. Pero esos mensajeros hoy en día pareciera de que fuera el mismo mensaje que hoy se practica en las iglesias. Para el pastor Luis y para la pastora Yosmar no es alarmante encontrar pastores en pecado, pastores cometiendo lo malo, porque ya lo vimos en los que llevaban la misma ley de Dios, los que eran del linaje de Dios, los que eran el pueblo de Dios originalmente, los que eran judíos de nacimiento. Practicaban el pecado, practicaban la maldad y Dios no puede estar con los ojos cerrados ante estas circunstancias. Por eso es que es tan importante hoy en día para la iglesia la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo no solamente es arrepentirse o reconocer, es también una conversión, cosa la cual los judíos de la época no comprendieron. Hay que recordar la espada profética anterior. Antes de hacer todo proyecto, o antes de reedificar o arrancar el proceso de edificación del templo propuesto por Zacarías, llamó al ayuno, llamó a la santificación, llamó a la obediencia, llamó a la purificación. ¿Dónde están esas enseñanzas cuando uno lee el profeta Malaquías? También habla acerca de lo que significa abandonar los diezmos del Señor. Hablar de los diezmos del Señor es hablar de un punto muy, pero muy importante dentro de la doctrina de todos los tiempos. Porque eso iba a significar el colocar en poco la bendición de Dios sobre tu vida, el bienestar de Dios sobre tu vida y la firmeza de Dios en poder proveerte y darte para que tú puedas vivir y comer. Dios no necesita los diezmos. La iglesia no necesita los diezmos porque Dios siempre va a proveer. El detalle de los diezmos es contigo. Y en este caso con Israel era con ellos. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es el que da la fuente de trabajo. Era el que bendecía al pueblo, era el que daba la provisión, el que daba la lluvia, el que daba la fertilidad de la tierra, el que bendecía al ganado. Era Dios el que lo hacía, no dependía del hombre. Y lo que Dios quiere es que tú por agradecimiento, o ellos por agradecimiento, puedan retribuirle a Dios el 10%. Se habían olvidado hasta de Dios. Creían que ellos tomaban la autosuficiencia de sentirse, no necesito a Dios, este dinero me lo gané yo. La iglesia tiene que cuidarse de los diezmos.
La iglesia no puede faltar en los diezmos, porque los diezmos representan tu compromiso y agradecimiento con Dios por todo lo que Dios ha dado. Porque Dios puede cortarte la vida, puede cortarte el trabajo, puede cortar su bendición, puede cortarte el aliento, puede cortarte las finanzas. Es una forma de agradecer que Dios me ama y que Dios me da siempre. Eso es tan importante porque cuando una persona pierde la sensibilidad en reconocer de que es Dios quien lo suple, entonces entramos en este Israel post reedificación de la ciudad, post cautiverio. Igualmente, 100 años después se olvidaron de los decretos del Señor. Se le olvidaron que fue Dios el que los sacó, porque antes Jehová decía, fui yo el que los saqué de la tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y en este caso también aplica cuando el libro de Malaquías, fui yo el que realmente te bendije y toqué a quien tenía que tocar para que volvieras del cautiverio. Y con todo y eso también vivías en una situación de opresión mental y espiritual. Porque no dar los diezmos al Señor, no reconocer que Dios era tu proveedor, es una opresión mental, una opresión contra el ministerio, contra la iglesia hoy en día y obviamente una falta de respeto hacia Dios. Dios quiere santidad, una santidad total, una santidad entendiendo que los sacerdotes tienen que vivir, los levitas, los pastores hoy en día tienen que vivir una vida apegada a las enseñanzas de Dios y a la santidad plena del Señor. Porque Él siempre va a buscar la restauración y que la persona pueda alcanzar siempre esa connotación importante de querer serle fiel al Señor a pesar de las circunstancias. Había también que conocer que este libro de Isaías iba a terminar con un recordatorio. Este libro de Malaquías, disculpen, iba a terminar con un recordatorio. El recordatorio básicamente era volver a la palabra de Dios, volver a la ley, volver a escuchar las enseñanzas bíblicas, volver otra vez a meditar en los estatutos. No se aparten los estatutos. Lo vemos en el capítulo 4 muy puntualmente, en el 4.4, 4.3, 4.5, donde Dios le asevera: cuando ustedes se estén en una situación precaria espiritualmente, hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver otra vez a tener un encuentro personal con Jesucristo. En este caso para la iglesia. Y ellos necesitaban recordar lo que estaba escrito en la ley para volver a pegarse a los estatutos de Dios. Señores, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Pastor Luis Ernesto Ojeda desde la República Dominicana con este breve libro de Malaquías, que sé, obviamente que será una bendición para todos ustedes. Vamos en victoria, felices adelante y esperen que pronto vendrá un resumen maravilloso de lo que nos ha dejado las espadas proféticas para todos nosotros. Hablaremos de los libros puntuales, de qué nos dejó cada uno de estos libros para cada uno de nosotros, y será una bella comparación y una bella enseñanza junto a la pastora Yosmar Prieto para desglosar de manera sustanciosa en otra, que esa sí será ya nuestra culminación de la espada profética o de la serie de espadas proféticas, haciendo un resumen general de lo hermoso de todos estos libros. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerden siempre suscribirse a todas las notificaciones de Vida Nueva Internacional para que te llegue de inmediato el contenido necesario y edificante que te harán crecer aquí en la tierra. Dios te guarde.